Hoy nos encontramos con Mar España, ella es la directora de la Agencia Española de Protección de Datos desde 2015 y es el organismo público encargado de velar por la protección y el cumplimiento de leyes como el Reglamento General de Protección de Datos Europeo y la Ley Orgánica de Protección de Datos. También de velar por la garantía de los derechos digitales. Ella es licenciada en Derecho y tiene un máster en Protección Internacional de Derechos Humanos y ha trabajado anteriormente en organismos como el Defensor del Pueblo y el Instituto de la Mujer. Bienvenida, Mar, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Muchas gracias. En primer lugar, te quería preguntar por la efeméride que se cumple en mayo. Entra en vigor en 2018 el Reglamento General de Protección de Datos y desde entonces, bueno, pues ha habido una actividad frenética tanto en España como en Europa. Las reclamaciones han aumentado, se ha instalado la figura del delegado de protección de datos, también las sanciones. ¿Qué balance puedes hacer de estos 5 años? Pues como casi todo en la vida tiene luces y tiene sombras. Para nosotros poder haber podido acompañar a una correcta aplicación del Reglamento General de Protección de Datos era como llegar al efecto 2000, ¿no? Supuso muchísimo esfuerzo previo de la agencia en los años anteriores y hemos puesto a disposición tanto de los ciudadanos como de los responsables que tratan los datos de las personas en nuestro país más de 100 guías y herramientas para poder facilitar el cumplimiento de la normativa. Ha habido aspectos muy positivos, como por ejemplo, yo creo que cada vez los ciudadanos y las ciudadanas están mucho más concienciadas de la importancia del tratamiento de los datos. Esto parece algo aséptico, pero detrás de un dato hay siempre una persona y a veces la difusión de un dato tan sensible como puede ser, por ejemplo, un dato de carácter sexual puede suponer el suicidio de una persona detrás. Es decir, no es protección de datos anexos de contratos, que eso también es precisamente proteger a las personas en su núcleo más esencial y más vulnerable, ¿no? Como es la libertad ideológica, la libertad sexual o proteger un ciberacoso. Ese es el aspecto positivo, que cada vez más personas son conscientes de estos. El aspecto que puede ser todavía más mejorable, pues seguramente pueda ser el mecanismo de funcionamiento de la ventanilla única. Ahora hablaremos de ese mecanismo, pero quería preguntarte, con la explosión de Internet, de todo tipo de aplicaciones, de redes sociales, ¿cómo ayuda la agencia también a todos los jóvenes, a todas esas personas a navegar segura por Internet y por lo menos un poco intentar prevenir ese ciberacoso, esa pérdida del dato que puede ser muy grave? Pues eso es uno de los grandes retos y preocupaciones que tenemos en la agencia y que tengo yo personalmente este año. Las herramientas que, por ejemplo, de control parental son todavía muy escasas, a lo mejor solo 1 de cada 5 familias las utilizan, y lo que tenemos que concienciar es que cuando se da por primera vez un móvil a un hijo, que la edad media en nuestro país es de 11 años, pero la edad de acceso al porno son 8, cuando lo das sin ningún tipo de pautas teóricas y de un acompañamiento práctico, es algo que no pasa cuando tú le das 7 años más tarde, con 8 años o con 18 años, las llaves de tu coche a tu hijo para que conduzca. Ha tenido que pasar un examen teórico y un examen práctico para poder conducir con un volante en una carretera, ¿no? Para conducir por Internet, ahora mismo las familias están dando un cheque en blanco, que es un smartphone, que es como dar un coche a 200 km por hora sin ninguna pauta, y los niños son nativos digitales, pero con 8 años tú no, con 10 años tú no estás preparado para saber cómo protegerte de un sexting, de una persona adulta que se está haciendo pasar por un compañero de clase, y ahí tenemos que hacer un acompañamiento, por un lado desde las familias, y este año estamos trabajando con el Consejo General de Psicólogos y de Médicos para que den pautas del uso que debe tener por edades. Tú no puedes dar un móvil a tu hijo o a tu hija y dejar que duerma con él en la habitación sin haber establecido un contrato previo, unas normas de uso, y también para los centros docentes. Esto es algo que tenemos que hacer de la mano todas las instituciones implicadas. Y por eso hemos sacado una campaña con UNICEF, que es la guía que no viene con el móvil. Es decir, tú vas a una tienda de telefonía, te dan el móvil y ya. Y simplemente es que yo se lo regalo a mi hija sin haber dado ninguna pauta ni ningún consejo, ¿no? Para que se sienta acompañada cuando pueda tener un problema, que lo va a tener, que el 90% de las personas que son víctimas de información sexual somos las mujeres. Es decir, hay que armar, ¿no? En un momento que es clave, porque es el momento del desarrollo de la personalidad. Entonces, en esta guía que hemos hecho con UNICEF damos 10 consejos básicos sobre, desde firma un contrato,
antes de entregar el móvil, que tú tienes el poder hasta que lo has dado, ¿no? Firma un contrato con las normas de uso, establece herramientas de control parental. Con 10 años no se puede acceder a todo tipo de páginas en Internet. Estamos perdiendo la educación de nuestros hijos en un momento clave del desarrollo cerebral, ¿no? Donde cada vez además los menores tienen más hiperestimulación. En un momento en que el lóbulo prefrontal, que es el que marca las decisiones, se está desarrollando, donde están pasando una media de 7 horas al día de ocio digital y donde cada vez más los suicidios están multiplicándose por 25 y la mitad derivan del uso de las tecnologías. Y ahora mismo estamos en la generación que nació con Internet, donde los padres no habíamos nacido con Internet y a lo mejor estamos en ese decalage, ¿no? Que no hemos podido dar pautas, pero donde desgraciadamente vamos a ver los efectos en la salud mental demasiado tarde. Y hay que decir basta, hay que acompañar a las familias. Yo a todas las personas que nos vean, que miren la guía que tenemos, le das un móvil y ya. Y sobre todo tenemos que conseguir que en las políticas públicas se trabaje de una manera mucho más efectiva de lo que se ha hecho hasta ahora el uso responsable de Internet en los centros docentes y para ayudar a las familias. Y si nos vamos al ámbito corporativo, a la empresa que utiliza nuestros datos, se habla mucho ahora en los entornos legislativos europeos de las denominadas GAFAM, que son precisamente las que más multas acumulan desde que se instaló la norma en 2018, desde que entró en vigor. La normativa contempla multas de hasta un 4% de su facturación anual, sin embargo año tras año las vemos en los indicadores más altos de los rankings de multa. ¿Es restrictiva realmente esta sanción? ¿Por qué siguen a lo mejor utilizando este tipo de no decir abusos, pero este tipo de prácticas? Bueno, yo creo que es un tema muy complejo que hay que abordarlo desde diferentes puntos de vista. En este caso estamos hablando de las principales empresas de Internet tienen el establecimiento principal en Irlanda o en Luxemburgo, con lo cual la agencia española puede ser autoridad interesada, pero nunca será la autoridad principal. El trabajo de la agencia ha sido intenso. Estos años hemos impuesto el 38% de las sanciones de toda la Unión Europea, pero no quiere decir que hayamos sido en la misma proporción en el importe de las multas. El importe de las multas no llega al 3,33%, yo creo que eso es un mensaje importante. Y en el ámbito del mecanismo de cooperación, es verdad que con las grandes empresas de Internet hay aspectos críticos y debemos hacer un examen de conciencia porque el mecanismo está funcionando de manera muy lenta y seguramente no con el impacto que todos desearíamos. Por eso hubo una reunión hace poco en el Comité Europeo de Protección de Datos donde estamos identificando casos estratégicos y aunque la responsabilidad principal es de Irlanda, el futuro lo construimos entre todos y espero que eso dentro de los próximos 5 años pueda mejorar porque debe mejorar. Y ahí es donde entra el principio de ventanilla única, ¿no? Que muchas de estas compañías, su autoridad principal es la irlandesa. ¿Qué cambiaría de ese principio o cómo mejoraría? Porque antes has comentado que es un poco la sombra, ¿no?, de GDPR. Yo creo que no hace falta modificar desde el punto de vista normativo cómo está legislado en el Reglamento General de Protección de Datos el mecanismo de ventanilla única. Es más un problema de aplicarlo en la práctica. Y por último, ahora han entrado en vigor dos normativas europeas, la Ley de Mercados Digitales y la Ley de Servicios Digitales, que hablan sobre todo del mercado único europeo, de la soberanía tecnológica del continente y sobre todo de la soberanía del dato y de su privacidad. ¿Van a afectar o van a modificar GDPR? Indirectamente están legislando de manera en paralelo y el único problema es que en algunas de estas normas se establecen autoridades de supervisión o procedimientos sancionadores que en algunas ocasiones puede solapar con el funcionamiento y el procedimiento sancionador del propio Reglamento General de Protección de Datos. La filosofía de estas normas es muy legítima y desde el Comité Europeo de Protección de Datos lo apoyamos, ¿no? Como es garantizar un espacio digital europeo, favorecer la competitividad de las economías nacionales en la Unión Europea. Tenemos la suerte de vivir en el continente que es más garantista, con ese respeto esencial, ¿no?, a la intimidad de las personas. En un país desarrollado es el derecho fundamental que nos jugamos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos y va mucho más allá de que
de un consentimiento, ¿no? Por ejemplo, en una página web. Estamos hablando del núcleo de intimidad en nuestra protección ideológica, por ejemplo, ahora que estamos en un año electoral. Pero sí que hemos visto que hay algunas deficiencias. Ya ha habido un dictamen del Comité Europeo, por ejemplo, hay conceptos que se utilizan en estas normativas digitales que no encajan con los conceptos, como por ejemplo el usuario de datos no encaja ni con el destinatario de los datos ni con el responsable del Reglamento General de Protección de Datos. En cuanto a la gobernanza, los procedimientos sancionadores, como decía, se pueden solapar, y en cuanto a los límites no son exactamente los mismos. Entonces eso lo iremos viendo en el día a día, en la práctica. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mari, muy interesante. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Muchas gracias.